Ya estamos en comunicación con Daniel Reynoso, secretario académico de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Trama Educativa es una realización de la Cooperativa de Educadores Minga, un espacio de discusión sobre educación que promueve valores asociativos y la participación de todas las voces. Muy buenas tardes, Adrián, ¿cómo te va? Hola, Daniel. Bueno, mira, en principio queríamos comunicarnos con vos. Hay un montón, un sinnúmero de temas en la agenda de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero a mí me gustaría arrancar por el final, ¿no? Estamos llegando al cierre del ciclo 2020 con un montón de novedades, pero un pequeño balance de este año. Bueno, el balance de este año tan extraño que hemos tenido, si nosotros el 30 de noviembre del año pasado nos decían que este año iba a haber transcurrido de esta forma, no lo podíamos creer, pero para nosotros ha sido un año en el cual pudimos superar dificultad tras dificultad, ¿no? Primero el tema de cerrar las actividades, si seguíamos o no seguíamos, el paso a la virtualidad, el poder evaluar, el poder recuperar la conectividad para aquellos que no lo tenían. Y ahora, digamos, pasamos de la angustia de la virtualidad a la angustia de volver a la presencialidad, ¿no? Esto de ver cómo hacemos para ir retomando progresivamente ciertas actividades dentro del ámbito de la universidad que nos permitan, como en el caso del colegio secundario, que los estudiantes del último año puedan hacer una revinculación, como en el caso de los estudiantes de los últimos años de las carreras universitarias, que puedan finalizar con sus prácticas y que en cierta forma todo nos indica que, bueno, el año que viene vamos a iniciar de la misma forma y vamos a transcurrir por lo menos el primer cuatrimestre casi en forma semejante, ¿no? Daniel, te saluda Federico. Decías que ahora pasaron de la angustia de ir todo a lo virtual a la angustia de tener que planificar este regreso presencial, aunque acotado. Comentanos, la semana pasada veíamos imágenes, por ejemplo, en la Escuela Superior de Medicina, con prácticas en lo que son los laboratorios y demás. ¿Qué evaluación hacen de esta primera semana y qué otras actividades piensan que se van a poder regresar a la presencialidad en esto que queda del 2020? Bueno, digamos en la generalización uno transcurre en esta idea, ¿no? De aquellas personas que quieren volver y aquellos que todavía tienen ciertos reparos sobre cómo hacerlo. Por eso te decía, esto de transcurrir entre las distintas angustias y creo que la experiencia de medicina fue por demás interesante porque es tal vez el ámbito más cuidado que tenemos dentro de las actividades de la universidad, ya que los controles en realidad lo hicieron los mismos docentes que son médicos en cada una de estas situaciones. El resultado fue muy bueno, la cantidad de gente fue, digamos, la esperada. Los turnos para realizar todos los procesos de sanitización y ventilación se cumplieron, no se saturó el transporte, que es otro de los factores que también hay que tener en consideración, más allá de los propios de la universidad. Y creo que estamos de esta forma cerrando un porcentaje muy importante de actividades en el caso de medicina, pero también están habilitadas otras actividades, como decía antes, de los laboratorios de bioquímica, de química y los talleres de la Facultad de Ingeniería, que son equipamientos donde los estudiantes, obviamente, son actividades que necesitan de esa presencialidad para hacerlo, pero que no estamos hablando de un número de estudiantes muy alto. Entonces, podemos decir que todos aquellos espacios en los cuales se pensó en que voluntariamente docentes y estudiantes pudieran reencontrarse, lo hemos podido hacer, ¿no? Permitime conectar esto que vos mencionás, Daniel, eh, tanto del Colegio Ilia como de las distintas unidades académicas, con lo que es la inscripción y el 2021, con las carreras que están en curso, con las carreras nuevas que se están abriendo y particularmente con el ingreso diferenciado del colegio. ¿Qué resultados está arrojando estas dos iniciativas?
Bueno, la más verificable hoy es la inscripción virtual, ¿no? En esto hemos superado las 15.000 personas que se han acercado a la página web de la universidad. Todavía nos quedan ahora 11 días más para inscribir, pero creemos que vamos a estar en un número que, tomando lo que va a ser posteriormente febrero, donde haremos otra inscripción, vamos a volver a superar en un 15, un 20% el número del año pasado, que sigue la tendencia de la tasa de crecimiento que desde el 2015 está teniendo la universidad, muy apoyado esto en las carreras nuevas, ¿no? Me parece que esto es parte de esa situación. En el tema del Colegio Ilia, en realidad lo que nosotros hicimos fue invertir pasos, ¿no? Antes se hacía un curso y después se hacía el sorteo para el ingreso, ahora hicimos el sorteo y hacemos el curso, pero este es un curso que todavía, digamos, está en implementación, o sea, está, digamos, desarrollándose. Por lo tanto, de esto no tenemos una evaluación a esta fecha como para decir el resultado fue bueno o fue malo, pero tiene que ver con las adaptaciones que hemos hecho durante todo este año a las realidades cambiantes que nos ha presentado la situación sanitaria, ¿no? Daniel, a propósito, y me quedo acá entonces con el Colegio Ilia, decías que, bueno, invirtieron, se hizo primero el sorteo, ya están seleccionados quiénes son los que van a asistir a ese curso. La falta de implementación a la fecha tiene que ver con definir si se puede esperar un poquito más y que sea presencial, será mixto, será solamente virtual. Mira, en un principio se había pensado en que fuera absolutamente presencial. El corrimiento de los tiempos nos va llevando a pensar que va a ser obviamente mixto, anfibio, como lo denominamos nosotros, en esto que como lema nosotros tenemos el no enamorarnos de las herramientas ni las disposiciones. O sea, si en algún caso hay que ir por lo presencial, vamos por lo presencial, si en algún caso hay que ir por lo virtual, vamos por lo virtual, pero nada es definitivo en esto, ¿no? Porque estamos viendo que la situación es muy cambiante. Yo recién participé de otra actividad con la Universidad de Luján, con gente que está trabajando en el comité sanitario, ¿no? Con respecto al tema de la pandemia, y lo que se ve es esto, que esto es fluctuante, que se está pensando obviamente en que la pandemia está frente al verano cediendo, pero que al igual que ha sucedido en otros lugares del mundo, posiblemente cuando termine el verano vuelva a tener otro pico, obviamente siempre dentro de lo más controlable que es esa situación. Pero es esto, ¿no? Pensar que permanentemente tenemos que estar con los ojos abiertos, con los oídos abiertos, para poder modificar decisiones permanentemente. Daniel, mencionaste la actividad en la que participaste hace un ratito nada más de la Universidad de Luján, en el Observatorio de Universidades Nacionales, no sé si fue una exposición o cuál fue el formato, pero el título era Aulas abiertas, edificios cerrados, tensiones en la continuidad académica en la Universidad Nacional de Mar del Plata frente a la pandemia. ¿Cuáles son las conclusiones que podés comentarnos aquí en Trama Educativa? Bueno, en realidad ese trabajo es algo que hicimos con la directora del Sistema Institucional de Educación a Distancia, Claudia Floris, y un conocido de ustedes que es Joaquín Marcos, ¿no? Los tres redactamos algo con respecto a cómo se desarrolló todo el esquema de la pandemia en nuestra universidad, porque podemos tener memoria, pero en realidad lo que tenemos que tener es una historia de lo que sucedió para poder aprender de la misma, para evaluar las medidas que tomamos y cómo funcionaron. En esto lo que hicimos fue más que nada ver sobre la encuesta que hizo ADUM, sobre las expresiones de la Federación Universitaria Marplatense de los Estudiantes y sobre las declaraciones del mismo gremio del personal universitario. Bueno, en qué se vio, cuáles eran los primeros problemas, cómo se fueron superando, qué es lo que nos quedó por resolver, y sobre esto compartir la experiencia con la Universidad de Lanús, que era la otra parte de universidades que estaban en este observatorio, donde compartimos mucho de los procesos, de los comportamientos, y donde lo que vemos es que tal vez lo que nos espera de aquí en adelante es poder volver a integrar una mesa, que esto sí lo pidió la especialista, que era la doctora Ángela Gentile,
del Ministerio de Salud, una mesa común entre educación y salud, que es lo que vemos que tal vez es una parte que no está funcionando claramente, sobre todo con esta cuestión de la universidad, ¿no? Porque la universidad tiene una jurisdicción nacional, tiene que vincularse con la provincia, la vinculación con provincia no es todo lo fluida que quisiéramos las universidades nacionales. Las universidades nacionales en esto estamos funcionando como bloque, ¿no? Estamos, por lo menos el CEPRES bonaerense, donde está La Plata, Tandil, Bahía Blanca, UNOVA, Luján. Estamos como interlocutores frente a provincia, pero no siempre obtenemos las respuestas y los tiempos, porque cuando se habilitó la presencialidad en las universidades quedaban 5 semanas de este 2020, quedan, podemos decir, casi 3, pero todavía provincia no nos respondió, ¿no? Con respecto a algunas de las cuestiones que nosotros habíamos planteado. Recordamos que estamos charlando con Daniel Reynoso, secretario académico de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Daniel, respecto a lo que vos mencionabas recién, se charló con los gremios, se charló con todos, los estudiantes, los trabajadores universitarios, los docentes. ¿Cómo se está avanzando en una adecuación en cuanto a la infraestructura para una posible vuelta a las aulas o posible vuelta al establecimiento educativo respecto de modificaciones, arreglos que se tengan que hacer para adecuar a algún protocolo de higiene y seguridad? Sí, en esto los protocolos están basados en la idea de burbujas, ¿no? Y en burbujas de determinado número de estudiantes, según obviamente los aforos de espacio, de, como vos decís, de limpieza, de ventilación, de transporte. Y en esto, más que la adecuación edilicia, lo que tenemos que prever es la forma de recuperar algún grado de presencialidad y de sincronía con algunas clases. Pero si nosotros pensamos que a la fecha tenemos 2.200 estudiantes inscriptos para iniciar medicina el año que viene, si tenemos alrededor de 1.000 en psicología, si tenemos más de 400 en enfermería, no estamos pensando en que podemos hacer una burbuja para cada una de estas carreras. Lo que vamos a tener es presencialidad, obviamente en aquellos que tengan mucho problema de conexión, y el resto mantendremos cierta sincronía con equipamientos que la universidad está previendo la compra. En el día de hoy presentamos el proyecto de virtualización de la educación superior al Ministerio de Educación, que es una inversión de más de 28 millones de pesos que recibe nuestra universidad precisamente para capacitación y para infraestructura, y esto en cierta forma lo que hace es que podamos pensar en que así como el 2020 nos encontró sin haber pensado en lo que podía suceder, el 2021 no nos puede encontrar en la misma situación, ¿no? Entonces, frente a esto, vamos a presentar ya en los próximos días en qué consiste los planes de capacitación principalmente y cuáles van a ser, obviamente, las obras de infraestructura o de incorporación de tecnología que va a llevar adelante la universidad para comenzar el 2021 en mejores condiciones todavía de lo que lo pudimos hacer el 2020. Como vos mencionabas, y siempre, desde la primera entrevista que te hicimos a principio de año y hasta hoy inclusive, esto de la universidad con las puertas cerradas, pero con las aulas abiertas, ¿sí? No descansaron tampoco en las cuestiones de la gestión, los proyectos, esta universidad del siglo XXI que se adecua no solamente en contenidos curriculares, sino también en las necesidades de la comunidad. El jueves pasado se aprobó un bachillerato universitario, ¿sí? Nos interesa particularmente, no solamente el contenido, sino las posibles implicancias y el impacto que pueda llegar a tener esta nueva gestión que se abre en la universidad. Contanos brevemente, por favor, en qué consiste ese bachillerato y después charlamos sobre cuáles pueden llegar a ser esos impactos. Podríamos arrancar por cómo surge la idea. La idea de esto surge desde las discusiones en el plan estratégico, ¿no? Y las certificaciones y las titulaciones intermedias. Durante todo el año 2019, en las distintas asambleas que se llevaron adelante para la confección de este plan estratégico, en la comisión académica surgió esta idea de que existiera un reconocimiento para los estudiantes que no finalizan
¿no? Hasta el momento, o porque han dejado la universidad por distintas cuestiones y que no tienen un reconocimiento de la trayectoria que han hecho dentro de la misma. Entonces, esto ha sido, ya es un proyecto que otras universidades, como el caso de Córdoba, como el caso de la UBA, como el caso de Centro, como el caso de Tucumán, también lo han implementado, y que no es un título, sino que es una certificación. Esto quiere decir que la unidad, o sea, la universidad certifica que el estudiante cumplió 1000 horas de un programa, el ciclo básico, esto es las materias que componen lo que se denomina el ciclo introductorio, o digamos 2 años de la carrera. Esto lo define cada unidad académica, cada facultad, define cuándo va a otorgar esa certificación. Y ese certificado va a tener un nombre que es bachillerato universitario, ¿no? Que no tiene incumbencia, que no tiene, digamos, ningún tipo de reconocimiento profesional, pero tiene un reconocimiento académico y un reconocimiento a una trayectoria que hace que el estudiante que estuvo 3, 4 o 5 años dentro de la universidad no se va sin nada, ¿no? Se lleva algo que certifica que esa persona fue impactada por los estudios de la universidad. Yo me imagino que esto salió en forma unánime, con todas las facultades, todos los consejeros, pensando en este impacto positivo respecto de una persona que pasa por la universidad y que se siente transformada. Y fue así, Daniel. Llamativamente no, ¿no? Pese a todos los consensos que existían previamente, desde el plan estratégico, desde las comisiones del plan estratégico, desde las conclusiones, desde la presentación que se hizo desde el rectorado a las autoridades de las distintas unidades académicas, desde el tratamiento en o sea, en las comisiones de Consejo Superior, donde sacó dictámenes unánimes. Después hubo algunas dudas por algún colegio profesional que planteaba el tema de las incumbencias, que estaba muy claro que no lo era, desde alguna lectura que pensaba que esto era un bachillerato con orientación, porque en algún momento se pensó en que fuera un bachillerato en sociales, un bachillerato en humanidades, un bachillerato en exactas, pero no salió así, por eso salió con una denominación universal, que es bachillerato universitario, y esto generó obviamente que tuviéramos 18 votos a favor, 3 votos en contra y 10 abstenciones, ¿no? Pero el proyecto salió aprobado, que es lo importante, ¿no? Sí, no, estamos a fines del 2020, con una agenda política que se debe estar abriendo. Me imagino que esto es una foto de un camino electoral 2021 de esas facultades. Yo no lo pondría en ese contexto porque en realidad todavía no estamos discutiendo nada ni sabemos cómo lo vamos a discutir, ¿no? En esta reunión que tuvimos de la Universidad de Luján, la secretaria académica de Lanús estaba comentando que en este momento está llevándose adelante el proceso electoral en la Universidad de Lanús virtual. Y es la única universidad que se animó a hacerlo virtual porque todas las universidades que tenían vencimiento de mandato en este año lo pasaron para el año que viene, por lo cual nuevamente se van a respetar todos los plazos y todo lo demás, pero no podemos decir con certeza es el inicio de una carrera hacia, digamos, un proceso electoral, porque no sabemos ni cuándo va a comenzar ni cómo va a ser, ¿no? Vos ahí recién mencionabas entre posibles impactos que se pueda llegar a tener con esto del bachillerato universitario, uno que se previó, que planteó uno de los consejeros superiores, tenía que ver con las incumbencias. Pero bueno, vos lo aclaraste, no No habría tiene ningún incumbencia. tipo de incumbencias. ¿Qué otros impactos, además de los simbólicos? Yo me imagino que de distintos sectores sociales que acceden a la universidad, el impacto por pasar por las aulas, por tener docentes y por participar en algunos casos proyectos de investigación, de extensión o simplemente por tomar las clases de educación superior, hay un impacto. ¿Qué otros más motivaron esta presentación por parte de la gestión? Bueno, mirá, en simultáneo, ¿no? Con este encuentro de la Universidad de Luján,
También se estuvo desarrollando en las últimas semanas una charla, un ciclo de charlas sobre currículum, innovación e internacionalización con Paulo Falcón. Y bueno, Paulo Falcón, una de las cosas que manejaba y que obviamente estaba hoy presente el vicerrector Daniel Antenucci, la discusión sobre o sea, cómo internacionalizamos, tiene que ver con cómo reconocemos. Y cuando uno dice cómo reconocemos es todo lo que uno estudia, todo lo que uno hace, qué valoración tiene. Entonces, si la propia universidad no hace una valoración del paso de sus estudiantes por sus aulas, me parece que ahí es donde encontramos alguna dificultad. Y esto no es entregar un analítico, como se planteó en algún caso, porque con un analítico no dice nada, ¿no? Dice tal materia, tal materia y tal materia. Lo que sí implica es que un bachillerato universitario nos sirva para hacer un reconocimiento, incluso para alguien que se quiera cambiar de carrera, ¿no? Claro. Como para decir, bueno, esta persona tiene un conocimiento básico que hace que el curso de ingreso no lo haga, que el ciclo introductorio pueda ser dejado de lado. Digamos, empecemos a valorar lo que nosotros mismos hacemos y a darle y a ponerlo en cierto contexto, ¿no? Que es lo que todas las universidades a nivel internacional también lo hacen, y en cierta forma es decir, bueno, hay una agenda universitaria que tiene que ver con el sistema universitario argentino, que tiene que ver con el sistema universitario latinoamericano y que tiene que ver también con reconocimiento con otros sistemas universitarios, en el cual nosotros ponemos un jalón en el cual medianamente podemos hacer equiparaciones, ¿no? Pero que esto, insisto, no le saca trabajo a los ingenieros, a los abogados, a los arquitectos, ni a los profesores, ni de las sociales, ni de las exactas. Daniel, quiero volver un poquito hacia atrás en lo que nos comentabas antes. Hablabas de un necesario vínculo entre educación y salud, y no sé si tiene que ver con el ranking en cantidad de inscriptos o no, pero mencionaste 2.200 inscriptos hasta el momento en medicina, 1.000 en psicología, 400 en enfermería. Mencionaste todas carreras que de alguna manera están relacionadas con el sistema sanitario. ¿Es algo que tiene que ver con la pandemia y un compromiso de los estudiantes que aspiran a estudiar en la Universidad Nacional de Mar del Plata? ¿Ven algo de eso en estos primeros números? Yo en eso, Federico, no sé si un compromiso, pero sí un impacto, ¿no? Sí veo que hay un impacto respecto de, podría adicionar a esto el tema de bioquímica, podría adicionar también el tema de terapia ocupacional. Y me parece que tiene que ver precisamente con que el tema de la pandemia, el tema de la salud está muy presente y hace que presione sobre esto. También, digamos que hay un sostenido interés por las humanidades y también por económicas. O sea que uno puede decir que hay algunas carreras tradicionales que las vemos en cierta meseta, ¿no? Y uno puede hablar en esto de, por ejemplo, derecho a arquitectura, que están en cierta meseta de que todos los años tienen la misma cantidad de inscritos. Pero hay otras que mueven, ¿no? Y a veces muy favorablemente. Nos llevó, yo lo dije en su momento, el efecto Merlí, que filosofía tuvo un impacto muy importante en el crecimiento de su matrícula, ¿no? También en este caso, obviamente, lo que hace a medicina este año, te diría que era previsible que tuviera un crecimiento, pero es muy sostenido y ya vamos por el quinto año de ingreso a medicina con números que la ponen siempre en el tope de lo que es el ingreso a la universidad, ¿no? A propósito del ingreso a la universidad, lo mencionaste, reiteramos, la inscripción está abierta hasta el 11 de diciembre de este 2020. Te metés ahí en www.mdp.edu.ar, buscas el link del ingreso y llenás tu formulario de preinscripción, todo en este momento en forma virtual. Y siguiendo entonces, Daniel, con el tema ingreso. En cuanto a la terminalidad de los estudios secundarios, el Ministerio de Educación de la Nación mencionó que hasta el 30 de abril del año próximo se va a poder acreditar el ciclo secundario. ¿Cómo se prepara entonces la Universidad Nacional de Mar del Plata ante esa matrícula latente que va a tener su terminalidad un poquito más tardío de lo habitual?
Mirá, Federico, en esto nosotros hemos manejado la idea de la plasticidad administrativa también, porque durante todo este año nosotros no hemos recibido certificados por parte de la jurisdicción de provincia de Buenos Aires ni las otras provincias, obviamente por el tema de la pandemia. O sea, es muy lógico lo que se está haciendo de prorrogar la entrega de todos estos certificados a abril. Y no me extrañaría, porque hemos tenido también alguna conversación con el Ministerio de Educación y con la Dirección General de Educación Media, donde se plantea que los estudiantes de este año puedan llegar a extender, ¿no?, hasta abril, incluso el tema de su vinculación con la escuela media, que esto después se prorrogue hasta junio, ¿no? Estamos en plazos que, ya te digo, en algún momento parecen que son más cercanos, y decimos diciembre, y decimos febrero, y decimos marzo, pero también sabemos que esto se puede correr y la universidad va a hacer todo lo posible por contener su masa de estudiantes bajo estas condiciones, ¿no? O sea, no vamos a, digamos, decirle a nadie que deje de estudiar porque no le entregaron un certificado. Creo que esa es la cuestión con la cual nos vamos a mover cada vez más, en forma más, más contundente, ¿no? Me gustaría 3 confirmaciones o 3 afirmaciones por parte del secretario académico de la universidad. ¿Satisfecho con el trabajo realizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata en el 2020? Más que satisfecho porque a hoy, con esta presencialidad en cuotas que estamos teniendo, vamos a terminar más del 90% de todos los cursados del año 2020. ¿Cómo empiezan las clases en el 2021? Virtuales, y si la situación sanitaria es como hoy, incorporamos presencialidad. Si la situación sanitaria es como fue en agosto, absolutamente virtual. ¿Y cuándo empiezan las clases en las unidades académicas? Eso cada unidad académica lo va a determinar de acuerdo a esto que te decía, el calendario que la misma jurisdicción provincial nos dé para el cierre de las actividades del ciclo medio, ¿no? Que hay escuelas que lo están terminando ahora, hay escuelas que lo van a terminar en febrero, escuelas que van a terminar en marzo y escuelas que van a terminar en abril, de acuerdo a lo que nos indicó el Ministerio de Educación, ¿no? Daniel Reynoso, secretario académico de la Universidad Nacional de Mar del Plata, muchas gracias por el contacto, por estar dispuesto a charlar con nosotros. 2 actividades en simultáneo toda la tarde y además en trama educativa. Muchas gracias, Daniel, y esperemos que el 2021, así como vos anticipabas, la cuestión sanitaria nos permita la presencialidad y tenerte en el estudio para conversar más distendido, quizás con un mate cada uno, pero poder charlar sobre la educación y la universidad. Así que muchas gracias y hasta la próxima, Daniel. Gracias a ustedes y ojalá en la próxima sigamos hablando de educación y no de pandemia, ¿eh? Exacto. Podés revivir nuestro programa en la página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Trama Educativa Radio.